Bueno, aquí estamos en un video para hacer una crítica a Phantasm Atomers. Hay dos juegos de la saga. En esta parte criticaremos al primer juego, el segundo juego lo criticaremos en otro video ya que los dos tienen cosas interesantes. Dividiremos la crítica en varias partes: gráficos, personajes, soundtrack, jugabilidad, historia, opinión. Empezamos con los gráficos. Este no es un juego en 3D, sinceramente yo opino que los juegos en 2D que usean dibujos, depende de cómo sea el dibujo me gusta más o menos, pero aunque el dibujo no es el mejor, tiene el estilo de los Simpsons y por eso, por lo menos a mí, me encantan estos gráficos, y además en las cámaras, los Simpsons no salen con posturas terroríficas, salen con posturas de memes, como March en esta cámara, ya todos conoceréis ese meme XD. Así que de gráficos le daré un 8 de 10 ya que son muy buenos y hacen referencias a memes o cosas de los Simpsons, pero lo único que le faltaría es iluminación. Personajes. Bueno, en personajes, son los Simpsons -1, bueno tenemos a Homer, Marge, Bart, Lisa, Apu, a la verga al final Apu no se fue de los Simpsons XD, Skinner, las gemelas Patty y Selma, Spider-Cerdo, el men que se ríe de los demás, el abuelo y un pelotudo muy raro que no me sé su nombre, literalmente no sé quién es ya que ni lo vi en ningún capítulo así que no me critiquéis XD. Bueno entonces a este apartado le daré 7 de 10 ya que no son originales del creador pero no están mal. Soundtrack. Nada más iniciar el juego se escucha la música de la intro de la serie de los Simpsons, buenarda juas juas juas. Eso sí, la musiquita que se escucha en la Custom Night, simplemente buenardísima. Luego en la tienda del juego se escucha la típica musiquita que está en todas las tiendas de videojuegos. Así que le daré 7 de 10 ya que es buena de ambientación pero no es algo como para decir ¡guau, me encanta! Es más como ¡bue, ahí está XD! Bueno, pasamos con el siguiente punto. Jugabilidad. Este va a ser el mejor aspecto del juego sin duda. Empecemos con las cámaras. Como podemos ver, las cámaras se pueden ver dándole al televisor de las cámaras, o estando en la oficina también se ven. En la tienda de Apu, hay objetos para ayudarte en la partida. Al empezar el juego te dan solo un televisor con las cámaras, aunque cuanto más avances, te dan más monedas y con esas monedas puedes comprar los objetos. Entre ellos hay televisores. ¿Qué significa eso? Que puedes comprar hasta 3 televisores para tu oficina, y entonces podrás controlar 3 cámaras a la vez. Vosotros en este punto diréis que es fácil pero siento decir que no, hay un animatrónico que es Hugo, al cual tendrás que mirar con las cámaras, pero si lo miras con las cámaras de la oficina no cuenta, tienes que cliquear los televisores y mirar su cámara para que no entre a tu oficina y se irá moviendo hacia ti. Tendrás que utilizar el control shock que hay en tu escritorio cuando se acerque, el problema es que gasta mucha batería cada vez que le des al botón, así que es preferible mirarle en las cámaras. Lo que hará Lisa para matarte será ir por la puerta derecha y simplemente tendrás que cerrarle en la cara. Con Bart será igual solo que en la puerta izquierda. Con Marge tendrás que escuchar bien para saber por qué lado te viene, y cerrarle la puerta, si no, te lanzará a Maggie a la cara. Para Homer te podrá venir en las dos puertas, y lo que hará es que gritará y si tienes alguna de las dos puertas cerradas y no la abres, te romperá la puerta o las puertas, para toda la noche. Con Skinner, solo molestará en las cámaras y tendrás que darle a skip para saltar su anuncio. Para Apu, va a ser uno de los más putos, por lo menos para mí, ya que te pedirá 3 monedas suyas que solo puedes encontrar mirando las cámaras y no te salen siempre, así que tendrás que ir cambiando de cámaras para conseguir las 3 monedas todo el rato ya que no te vendrá solo una vez, sino, te vendrá todas las veces que él quiera. F. Con el Spider-Cerdo, si está acostado no pasa nada, pero se puede levantar cada vez que bajas las cámaras y tendrás que apuntarle con el ratón para que se vuelva a acostar.
hablar. Con Patty y Selma, esas sí son jodidas, te vendrá una de ellas, joder es que no se distinguen XD, y te dirá que encuentres a su hermana, que estará en una de sus cámaras, aunque si se te juntan los otros, hacedme caso que es jodido. Con el Nelson, para los compas, el men que dice. Pero aquí será como el Balloon Boy para pobres, si escuchas su risa cerca, cierra la puerta izquierda, que si no tu batería, bueno F por tu batería. Con el men ese que es todo raro y su nombre no me sé, aunque sale en la Custom Night, pero igualmente es raro así que le llamaré el men raro, es tío de Son, y eso significa que se mueve, y si se va de su cámara, y lo ves por el pasillo derecho, como no cierres rápidamente la puerta, te mata, ya que aparecerá corriendo, como Foxy pero para pobres. Y si se te acaba la batería porque eres malo, hasta la noche 5 si se te acaba la batería puedes ir por las escaleras e ir por conductos donde tienes que tener cuidado que a veces irá corriendo bar por un conducto de izquierda a derecha, o al revés, y si llegas al final del conducto, verás una máquina y tendrás que darle cuerda al volante pequeño que hay, pero cuidado que ahí está March, Lisa y Hugo, cuando le des toda la batería que puedas, al volver, tendrás esa batería, aunque en las noches de Custom Night no se podrá hacer, F. Así que en este punto, yo le daría un 9 de 10 ya que tiene cosas como las cámaras y más cosas que puedes comprar en la tienda de Atu, o como en las primeras noches lo de la batería. Historia. Bueno, la historia la pone en Game Hall, aunque en inglés, y lo que dice es esto. Un nuevo restaurante abrió sus puertas en Springfield, dirigido por una compañía desconocida, y se asociaron con el Dr. Frink para crear los mejores robots que sobresalían de los otros restaurantes de la ciudad, pero Frink quería probar su nuevo tema de Security Coach o para los pendejos como yo, el sofá de seguridad XD. Así que todos los días, de 12 am a 6 am, los robots se volverían agresivos hacia el sofá de seguridad como una prueba de inteligencia artificial, no tenemos mucha información por qué razones fue eso, pero la compañía aceptó el favor. Esa es la historia y la verdad no explica muy bien las cosas y tiene cosas como por qué nos ataca, y solo dice que no tienen mucha información de eso, así que en este punto yo le pondría 4 de 10, un golo caído F. Opinión. Bueno pues mi opinión es que es un juegazo, habrá partes que serán difíciles, pero si me lo he pasado yo al 100%, eso es que todo el mundo puede XDDD, la verdad es que tuve la suerte de pasarme el juego en todos al máximo, vamos la noche más difícil, y lo grabé de fondo de este video, estuve 1 hora y lo malo es que no le puse mi voz de fondo por puto, pero para que sepáis lo difícil que es, ahí lo dejo. Vale, al menos pensé que el video al menos tenía el sonido del juego pero ni eso le puse, soy putísimo así que os hablaré lo que está pasando XDDD, bueno que yo es yo y Aito Pro, y pues ahí voy yo mirando las cámaras para la Selma o para las monedas de la Tu, o para el Hugo y pues al comprar todo también te da como una alarma que se alumbra si hay alguien, y pues yo ahí con las dos puertas cerradas porque me vienen por todos lados, y en el final se me acabó la batería F, pero tuve una suerte que no me la creo y llegué a las 6 y en ese punto estaba como me lo pasé. A veces me siento el puto amo y en Twitch, que si no me sigues te rajo, me pase en directo la noche todos al máximo en la Custom Night, pero eso lo dejaré que lo veáis para la otra parte porque soy un malote house. Bueno entonces mi opinión es que el juego está guapísimo y lo tienes que jugar si tienes tiempo, aunque antes de terminar, querría decirle gracias a un usuario que se llama Sanfax por este peluche que está guapísimo, y de paso le saludo a un men que se llama Bonnie, él sabrá a quién me refiero XD, que me lleva diciendo que le salude en un video hace mucho, y pues ya de paso con la Mayuski, que muchos sabréis quién es ya que ha salido en mis vídeos y eso, y pues me dice siempre que la nombre y pues Mayuski aquí llevas tu saludo para que luego no me pegues XDDD. Así que si os gusta lo de que diga saludos en mis vídeos, decidlo y podré poner un apartado al final de mis vídeos para saludar a gente, bueno que me voy por las ramas, yo aquí me ando a la verga, así que os follen y hasta la próxima. Sos un amigo, te quiero mucho amigo, bueno, eso es todo. Hasta la próxima.